Buenas noches para todos. Les habla la pastora Gloria Rosaura Paca Carvajal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Como lo digo, es para mí un privilegio servirle al Señor y dar toda esta serie de enseñanzas basados todos en la palabra del Señor. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso, se llama el verdadero discípulo. Y hemos trabajado en lo que no son los pensamientos correctos e incorrectos. Todo esto es un hilo temático que si lo vamos viendo, una cosa es secuencia de la otra. Vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy, por todo lo que Él nos ha brindado y nos da en todo momento. Cada día es un milagro y Él cada día nos brinda cosas hermosas. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Te decimos que tú eres el dueño de nuestras vidas, que eres nuestro Rey, Padre Celestial. Hoy te damos gracias por este nuevo día y por este nuevo amanecer, Señor, Padre del cielo. Te decimos, Señor, que te amamos, Señor, que te damos la honra y la gloria. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú nos das cada día, Señor, porque vemos tu inmenso amor en cada cosa, Señor. Sabemos que tú eres fiel en todo momento, en toda circunstancia, Señor, que tú nos llevas de tu mano poderosa, de tu mano bendita, Señor. Danos la gracia, danos el amor, danos el gozo y la paz que tanto necesitamos en este tiempo, Señor. Pero también, Padre poderoso, vamos a ir a esa cruz hermosa, Señor, a pedirte perdón, Padre poderoso, si quizás hemos cometido pecado, hemos mirado mal, hemos dicho palabras que no son adecuadas en nuestra familia, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos ofendido. Padre Santo, ayúdanos a ser diferentes, Señor, con la guía del Espíritu Santo, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón para que esa palabra y lo que tú nos quieres enseñar quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén y amén. Qué hermoso es ver, vamos a leer la palabra, vamos a hacer la introducción que siempre hacemos. Estamos hablando de que el verdadero discípulo, y decíamos en ocasiones pasadas que era un discípulo, y viene la palabra discere, que significa de enseñar. Ese vocablo se refiere a instruir, a enseñar, a aprender. Significa, y viene el sinónimo de alumno, educando, la persona que adquiere un conocimiento. Sabemos que desde nuestro preescolar y desde nuestros inicios siempre hemos tenido en cuenta quién nos enseña a leer, a escribir. Siempre tenemos un mentor, siempre tenemos una persona que nos ayuda, siempre tenemos una persona que está enseñándonos. Pero para uno aprender tiene que tener una disciplina, porque un niño cuando se levanta tiene una ruta, va al colegio, tiene la hora del descanso, tiene las horas en que almuerza, la hora de salida de su colegio, llega a su casa. Bueno, en fin, esto es para decirles que tenemos que aprender a ser discípulos, pero eso se necesita también una disciplina, un orden. Para todo en la vida hay que tener organización. Lo mismo pasa en la universidad, ¿no? Aprendemos tantas cosas. La persona que aprende un arte, que aprende una carrera intermedia, siempre va a necesitar de un educador, de un mentor, de un maestro que le dirija, que le enseñe, una persona con mayor experiencia tanto en la parte práctica como en la parte intelectual. Pues así nos hemos dado cuenta que queremos aprender a través de nuestro maestro. Decimos que somos creyentes, pero hoy vamos a ver la gran diferencia que hay entre creyente y discípulo. Creyente es simplemente la persona que cree, lo tiene en su mente intelectualmente, pero no lo lleva al corazón ni lo lleva a la práctica, no vive la palabra. Y a veces pensamos que la sola asistencia al templo o quizás hacer una oración rápida, sin que tenga una lógica, sin que tenga una adoración, una alabanza, una entrega, ¿sí? Pensamos que con decir que somos cristianos es suficiente. ¿Y cómo decir que somos cristianos cuando no estamos viviendo la palabra? Entonces, ¿a dónde queremos llegar? A ser discípulos. Discípulo es el que participa, el que practica la palabra, y vamos a ver durante toda esta enseñanza cuál es el verdadero discípulo. Entonces, démonos cuenta que para ser un verdadero discípulo tenemos que ser obedientes. Un niño en su escuela o en la universidad, tenemos que ser obedientes, tenemos que tener una disciplina y vivir bajo una autoridad. Pues así mismo pasa con nuestro maestro. Si nosotros queremos ser unos verdaderos discípulos, tenemos que vivir arraigados a la palabra, basados en ella en todo momento, vivirla, representar, tener esa identidad cristiana que se debe manifestar siempre en nosotros, esa alegría, ese gozo, a pesar de las circunstancias, por todo lo que estamos pasando en este tiempo, estas pandemias,
con todas las familias que hemos perdido, pero sabemos que el Señor está ahí y está de la mano. Y sabemos que no es Dios, sino que nosotros como hombres hemos destruido la naturaleza, el medio ambiente, todo lo que nos rodea, nuestras familias, nuestros pueblos, nuestra sociedad, todo lo que hay a nuestro alrededor, no hemos tenido el cuidado pertinente que debemos tener. Y por eso se ven todas estas consecuencias, todo lo que estamos pasando. Siempre debemos aprender, y cuando nosotros somos verdaderos cristianos tenemos que totalmente hacer reverencia a Dios, estar sujetos a Él, totalmente, no es parcialmente, es totalmente, con todo nuestro ser, como lo hemos hablado. Y eso es importante porque nosotros pensamos en una salvación, ¿sí? La salvación hay que cuidarla, hay que mantenerla, porque pues sí somos salvos por gracia, pero muchas veces nosotros no podemos decir que ya somos salvos y tenemos libre albedrío, pero no podemos hacer de nuestra vida lo que queremos porque tenemos un dueño. Hablábamos de dueño y mayordomo. Nosotros somos administradores, somos mayordomos, porque no nos pertenece nada. Ni este cuerpo en el que estamos, este estuche que tenemos, donde está todos nuestros sistemas, no nos pertenecen. Entonces nosotros tenemos un dueño al cual le demos reverencia, al cual le debemos, por esa muerte en cruz que Él tuvo, le debemos mucho, ¿sí? Somos deudores de cierta manera. Entonces también tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos muy ligados a la palabra, el verdadero discípulo está pegado a la palabra del Señor, la practica, pues tiene que dejar trabajar el Espíritu Santo de Dios, pero eso solo es cuando nosotros dejamos de ser egoístas, cuando dejamos de vivir en nuestra vanagloria, en que somos los que hacemos, los que tenemos, los que podemos, que somos, mejor dicho, ocupamos el lugar de Cristo. Siempre lo hacemos. Cuando nosotros no tenemos ni ley ni nada, cuando nosotros tenemos unos mandatos y unas leyes, y si amamos a Cristo y somos verdaderamente discípulos, tenemos que regirnos bajo su palabra y bajo sus mandatos. Pero no siempre lo hacemos porque nosotros vivimos como parcializando la palabra de Dios, aquí sí y aquí no. Pero nos damos cuenta que no es nada parcial, que no es total todo lo que tenemos que hacer. El deseo del Señor es que toda persona conozca del Evangelio, de la fe, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es la palabra de Dios, porque uno viene de un mundo, muchos hemos tenido testimonios fuertes donde Dios es la voluntad que tenemos, pero Dios, la obra del Espíritu Santo es el que transforma, cambia, renueva el pensamiento, la mente y el ser, el que obra y hace milagros. Pero mientras que nosotros no seamos egoístas y dejemos de ser nosotros orgullosos, vanidosos y consintiendo el pecado. Muchas veces llegamos al Señor, pero seguimos en el pecado, seguimos consintiéndolo, y que los demás no se den cuenta, pero Dios está dando cuenta en su infinita gracia, y Él es el que evalúa nuestro corazón, Él es el que lo escudriña, el que se da cuenta si verdaderamente somos sus discípulos o simplemente lo honramos de labios. Entonces su deseo es que todos se salven y tengan un conocimiento verdadero, ¿sí? Lo que caracteriza a un verdadero discípulo. Entonces Jesús decía lo siguiente en Juan 8:31, los judíos habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mí, la palabra verdaderamente, los que permanecen verdaderamente en la palabra son mis discípulos. Los que permanecemos, o sea, es vivir, permanecer es mantenerse, tener esa intimidad y todo. ¿Cómo podemos decir que somos discípulos si a veces la palabra de Dios la miramos cada 8 días cuando asistimos a la parte cúltica, o no tenemos tiempo para Él, el dueño de todo, el dueño de mi vida, al que le plació traerme a este mundo, darme un hogar y lo que soy, darme sabiduría, inteligencia, todo lo que tengo, lo que hago? No hay tiempo, pero sí hay tiempo para muchas otras cosas. Ay, no me quedó tiempo. O sea, Él es nuestro rey, y a un rey pues se le brinda reverencia. Él es nuestro amado. Nosotros somos la esposa, la iglesia del Señor, y la esposa, la que cuida, la que enamora, la que está pendiente, la que tiene la intimidad con su esposo. Nosotros debemos tener esa intimidad, porque cuando vivimos la palabra nos nace, eso no es que no, o sea,
No es que sienta una obligación en hacer un devocional ni hacer nada. Cuando tú amas al Señor con tus entrañas, como lo hemos dicho anteriormente, con tu mente y tu corazón, para ti es un placer enseñar de la palabra, es un placer hacer diferentes cosas con base a la palabra de Dios, enseñar a los demás, predicar, evangelizar. Es un gozo levantarse temprano, llegar a la iglesia y saber que voy a adorar a mi Dios, a mi Padre Celestial. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que realmente cuando tenemos fe, porque nosotros a veces tenemos una fe que dudamos, pues dice la palabra que a todos los que le reciben nos dio la potestad de ser sus hijos y todo lo hacemos mediante la fe, pero nosotros a veces dudamos de esa fe, ponemos entredicho las cosas que Dios hace. Siempre hay un propósito, cuando Dios no permite las cosas es por algo, pero nosotros en nuestra vanidad, en nuestro orgullo, en el deseo de complacer nuestros sueños, nuestras cosas a nuestro modo, siempre ignoramos muchas veces a Dios y tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, y ahí es donde tenemos el problema. El Señor no quiere imitación, su deseo es que todos se salven y que tengan conocimiento de la verdad. Eso es lo importante. Entonces, sabemos qué es lo que caracteriza. Vamos a seguir viendo las cosas que caracterizan al verdadero discípulo. Si no practicamos ni vivimos la palabra, pues seríamos unos simples asistentes. Pero a veces nosotros abrimos la boca, somos cristianos, pero debemos de evaluarnos hasta qué punto soy un verdadero creyente. No, creyente de pronto sí, y un asistente, ¿sí? Una persona que simpatiza con la palabra. ¿Hasta qué punto somos esas personas que daríamos todo y dejaríamos todo a cambio de evangelizar, a cambio de adorar, de ayudar al prójimo, de tantas cosas? Cuando tú te haces estas preguntas, ¿somos solo creyentes, asistentes, discípulos, simpatizantes? Nosotros debemos mirar esa escala y como analizarnos, yo, Gloria Paca, ¿en qué situación estoy? Cada uno. Decir cómo estoy trabajando para el reino, cómo estoy estableciendo el reino de Dios, porque lo que Cristo quiere es eso, establecer su reino en esta tierra, darle la oportunidad a la gente que se restauren los hogares, que se restauren las personas que tienen adicciones, que se restauren muchas cosas, los niños, las parejas, las familias, madre, hijo, bueno, en fin, tantas cosas que hay por restaurar, que tengan sanidad en su corazón, y Él nos brinda eso, nos brinda la oportunidad de conocernos, de mirar todo eso hermoso que tenemos y no lo que traemos de nuestros hogares y de nuestros contextos, de pronto por muchas cosas que han pasado y se han suscitado en nuestros hogares. Entonces, para Dios somos sus hijos, sus amados, sus consentidos, pero nosotros como hijos a veces somos rebeldes, voluntariosos, todo lo que hace un hijo. Por eso el Padre también a nosotros nos tiene que formar, nos tiene que disciplinar, dice su palabra. Cuando los creyentes, cuando el Señor dice, yo soy la luz del mundo, no solo es creer intelectualmente que Él nos guiará para ir al mundo, ir a los cielos, y que pensemos que con una oración superficial o que con una asistencia a un culto, quizás leer la palabra cada 15, 8 días, con eso vamos a tener la eternidad. No, la eternidad y la salvación hay que ganarla, hay que lucharla cada día. Y eso lo hacemos solamente cuando vamos a la cruz, reconociendo ante Dios, arrepintiéndonos genuinamente. No solo es vivir por vivir, sino vivir en obediencia a la palabra de Dios. Debemos reconocer que somos esclavos del pecado, porque a veces, como decimos con el pastor o todos, ya porque nosotros somos líderes de la iglesia o hablamos de la palabra o evangelizamos, nos creemos que somos santos, pero no, cada día somos humanos, somos imperfectos y cada día cometemos diferentes errores, cada día tenemos que madurar espiritualmente, tenemos que tener un cambio, y ese cambio se suscita cuando hay disciplina, cuando hay compromiso, cuando hay perseverancia. Cuando no hay perseverancia no hay nada, que aplazamos, que no vemos, que sí. ¿Cómo Dios nos da esa sabiduría tan hermosa? Nosotros tenemos que entrar a mirar en esa parte espiritual. No es que nosotros leamos la palabra y que Dios no nos escuche, porque a veces no sabemos agradecerle al Señor, no sabemos pedir. Y a veces nosotros
No cambiamos, no entregamos eso que tenemos, esa reserva, llámese mal genio, orgullo, ira, adulterio, fornicación, borrachera, en fin, cualquier tipo de... No lo hemos entregado y nosotros lo abrazamos y lo tenemos ahí y no hemos entregado eso para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, podamos ser libres de todo aquello que no nos sirve, de lo que es carne, todo lo que es pecado y podamos ser otra de esas personas que Dios quiere, eso que Dios ha creado para nosotros, eso que Dios nos ha dado, eso que tenemos, como dice Jeremías, que nos llevará a conocer cosas que aún no conocemos, Jeremías 3:33. Y nosotros creemos que eso es como que lo dice la palabra, no, es muy cierto. Uno se comienza a redescubrir cuando deja trabajar el Espíritu Santo de Dios y se va dando cuenta tantas cosas tan hermosas, tantas cosas que Dios le ha dado, dones, talentos, cosas que estaban dormidas y que tú no la veías porque estabas en el pecado. Bueno, entonces lo más importante de un buen discípulo es dejar esa naturaleza vieja. Él vino a librarnos del pecado y de todo, pues con su muerte en cruz. Debemos reconocer que estamos pecando, porque muchas veces nosotros nos creemos superior a la otra. Ay, no es que juzgamos y todo, pero nosotros no podemos juzgar y no podemos criticar la parte espiritual de la otra persona. Sí nos damos cuenta, porque cuando uno es bien espiritual, reconoce en el otro cuando la persona está muerta espiritualmente. Y nosotros no queremos ser un tipo de personas muertos espiritualmente, ¿sí? Tenemos que ver que el rostro del Señor se refleje en cada uno de nosotros. Entonces, es importante que nos demos cuenta que el Señor es el pan de vida, ¿cierto? Es el pan de vida que todo el mundo necesita para quitar, para saciar esa hambre, para salir de la oscuridad. Es ese pan espiritual, ¿sí? El verdadero discípulo considera que Cristo como su Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre y el que está en los cielos. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchas veces nosotros decimos Señor, Señor, pero no nos hemos revisado, no nos hemos examinado, no hemos mirado verdaderamente, ya que el Señor nos dio, nos perdonó y nos ha ayudado a transformar. No nos hemos dado cuenta que seguimos fallando en algunas cosas y decimos que tenemos que llegar a la estatura del Señor, ¿cierto? El verdadero discípulo permanece en la palabra y es fiel, es constante. Vamos a hablar de la persona que es el falso discípulo. Es inconstante, desinteresado, perezoso, no permanece, no tiene compromiso, no tiene intimidad con Dios, no escudriña la palabra, no la estudia, se desanima, tiene que buscar una motivación para amar al Señor, duda de las cosas que Dios le da, su fe es fortuita, hoy tiene fe, mañana no tiene, depende de la circunstancia. Entonces tenemos que analizar si nosotros tenemos esas pequeñas fallitas, si somos indisciplinados, perezosos, tenemos disciplina, entonces ahí eso no es el discípulo que el Señor quiere. Él nos quiere como guerreros de su ejército y este mundo está para predicar, este mundo está para evangelizar. Nosotros podemos hacer muchas cosas, somos instrumentos en las manos de Dios, pero como verdaderos discípulos tenemos que trabajar. El verdadero discípulo va en pos de Jesús, sigue sus pasos, camina el sendero de Él, o sea, vive la palabra de lo que Él vivió, tiene comunión con Él, se deja guiar, se deja enseñar, cumple las órdenes del maestro, reconoce la voz del maestro y vive la vida del maestro. Un buen discípulo aprende mediante el servicio, la obediencia, la devoción, la fidelidad y hace la voluntad del Padre. Entonces, un buen discípulo vive bajo el servicio. Servimos, empezamos en el núcleo familiar, a la esposa, al hijo, los buenos modales. Es rico vivir bien la palabra. El Señor dice que la palabra áspera daña, que la mujer rencillosa también y la cantaleta también daña el hogar. Entonces hay que saber decir las cosas, hay que mantener el testimonio iniciando en el hogar, iniciando con nuestro esposo, nuestros hijos, donde trabajamos en el círculo de trabajo. Entonces, el servicio es demasiado importante, la oración. Una cosa es la intimidad con el Señor y otra es la oración,
porque nosotros hay diferentes tipos de donde intercedemos, ¿sí? Por los demás, por nuestros hermanos, que todos debemos ser intercesores. No debemos de ser egoístas en la oración, debemos orar por los enfermos, por las personas de las cárceles, por nuestros familiares que están enfermos, por la economía, por nuestro país, por tanto, pero también debemos tener organización para orar por nuestra vida. Y no es una oración que yo me levanto y la cojo como un agüero que si no oro y me va mal, no. Una oración tiene sentido, la oración va con una guía, con la palabra del Señor, se hace una alabanza con sus manos, con su boca, todo lo que es pertinente para alabar al Señor. Una oración como tiene que ser, con todo el sentido, con todo el amor para el Señor. La obediencia en todo momento y en todo lugar. La devoción, esa devoción que sientes, esa pasión que desenfrenada en ti, y si no la tienes, porque no es fácil, pídela al Espíritu Santo de Dios, pídele al Señor: Señor, no puedo leerme, Señor, ayúdame a tener fortaleza, dame sabiduría, dame inteligencia, dame amor por los perdidos. La fidelidad, fieles al Señor. ¿Y qué es tener fidelidad en el Señor? Es cumplir sus mandatos, cumplir sus preceptos, todas sus cosas. ¿Cómo podemos ser fiel? Amando al prójimo, cumpliendo sus estatutos. Entonces nosotros, Él es fiel todo el tiempo. Nosotros, ¿qué tanta fidelidad tenemos con Él? Pero a veces sí exigimos hacer la voluntad del Padre, porque Él, siendo Hijo, siendo Dios, como lo dice en Filipenses 2, que se hizo hombre siendo Dios, fue muerte en cruz y obediencia al Padre. Para todo pedía permiso a su Padre cuando hacía los milagros, cuando siempre se dirigía a su Padre. Nos dio un alto ejemplo de respetar, de la reverencia a nuestros mayores, a la autoridad, cosa que hoy en día no tenemos. Hoy en día nos mandamos solos, hacemos lo que nos parece, lo que queremos. Ya los hijos se salen de las manos porque no tenemos límites, no tenemos reglas dentro del hogar. Crece el hijo, irrespeta a papá, irrespeta a mamá. Se creen iguales a papá y a mamá, pero depende de cada uno de nosotros. Y estoy hablando de maestros, y los primeros maestros son los padres en casa. La sociedad se ve quebrantada porque no hay un buen hogar. Hay hogares donde están pasando por muchas fallas, mucho maltrato psicológico, físico, bueno, muchas cosas. Entonces todo lo que aprenden nuestros hijos, todo se aprende en el hogar, todos los buenos cimientos que es en el hogar. Somos los primeros maestros, ellos son nuestros primeros discípulos. ¿Cómo has discipulado a tus hijos? Entonces es importante que nos cuestionemos todo esto. Vamos ahora sí espiritualmente, el verdadero discípulo: negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguirlo. Negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es, ya como lo decía anteriormente, es dejar muchos apegos, materialismo, desprenderme de todas las cosas que yo creo que son importantes, a veces el orgullo, la incredulidad, todo lo que es pecado, el materialismo, pensar que porque tengo un título y tengo dos, que porque tengo un carro, tengo dos, soy superior a otras personas. Todos somos iguales, que hemos tenido diferentes tipos de oportunidades en la vida, pero todas las personas merecen respeto. Entonces ahí el verdadero discípulo es el que se niega a sí mismo, el que reconoce que el único dueño del universo y de todo es el Padre, y que su Hijo también, porque fue un Padre, Hijo y Espíritu Santos. La tierra estaba en desorden y la ordenaron, y eso le estamos pidiendo hoy en día. Entonces nosotros tenemos que ser consecuentes con eso, ser consecuentes de que somos egoístas, de que uno cree que es mejor, que es el mejor contador, el mejor ingeniero, el mejor maestro, que ve siempre por encima, pero que no, a Dios no le agrada la prepotencia, porque nosotros no estamos para ser prepotentes. Cuando amamos al Señor tenemos que ser personas sencillas, de gran corazón, entendiendo, siendo empáticos, poniéndonos en los zapatos siempre de las otras personas para poder escuchar y saber qué es lo que necesitan. Pagar el precio. Cuando seguimos, que uno lo toma como un sacrificio, y no, tú no pagas el precio, sí señor. Entonces pagar el precio es el desafío de ser acusado, juzgado por otros hermanos, por la mamá, contiende que porque tú eres cristiano, que este tipo de religión, cosas que vienen contra uno. Entonces uno paga el precio de muchas cosas, pero sabe que está con el Señor y que está trabajando para el reino de los cielos, para establecerlo acá en la tierra. También es pasar por el Getsemaní de la vida. Eso lo trabajamos en Semana Santa, porque ya vimos que el Señor tuvo el Getsemaní su tiempo, pero nosotros cada uno tenemos esta pandemia que estamos pasando. Para muchos ha sido el Getsemaní, para muchas familias
Han habido muchas muertes de familiares, familias enteras, papá, mamá, hijos, y han quedado desolados los hogares. Ha habido mucho sufrimiento, mucha angustia. Entonces todos tenemos nuestro Getsemaní, todos. Pero tenemos que vivirlo con amor, dejar que la voluntad del Señor se haga. Y hay muchas personas que hemos amado y que en este tiempo se han ido. También se han ido porque hay muchas personas que, primero que todo hay muchas personas que no se vacunaron, que no creen en la vacuna. Segundo, hay muchas personas que se han descuidado en su salud. Tercero, que no se han cuidado, que se dice que no estén aglomeraciones, que las manos, que el tapabocas, que tener cuidado con las aglomeraciones, con los grupos grandes, y no lo hemos hecho. Y eso lo está en el Antiguo Testamento, cuando se llegaban a las casas, se bañaban las manos, se limpiaban los pies, siempre se dejaban las sandalias en la puerta. Todo eso nos lo ha enseñado la palabra de Dios y lo hemos visto, sino que nosotros como seres humanos somos muy ligeros para todo. Entonces todos pasamos ese Getsemaní, pero también Él camina para la gloria de nuestra salvación y ya lo hizo. Nosotros tenemos que aprender en la escuela del perdón. Hemos dicho que cuando uno es cristiano, cuando maduro, ya esa sensibilidad se queda atrás. Que si a ti una persona te dijo y todo, y si tú no lo eres, caso omiso, porque tú espiritualmente estás bien con el Señor, entonces uno tiene que aprender a tener un corazón perdonador. No es dejar que pasen por encima de uno, no es que uno sea el tapete, no, todo con respeto, pero eso mismo lo impone uno. Si uno quiere que lo respeten, debe respetar. Debe tener límites con las personas, con las amistades, con los hijos, con todo. Cada uno debe tener su espacio y es respetable la forma de pensar. El hecho de ser cristiano no quiere decir que las personas también pasen por encima de las otras, no. Eso se llama respeto, amor al prójimo. Por eso cuando las personas quizás dicen no me voy a vacunar, es un bien para todos, un bien social. Entonces nos vacunamos por el prójimo, porque no contaminar a mi hermano, por ayudar al otro. Y hay personas que dicen que no lo hacen porque, bueno, en fin, se respeta, pero estamos pensando es en el prójimo, en la otra persona. Y por eso los seres humanos somos tan rebeldes, porque a veces no entendemos, con ese simple ejemplo nos damos cuenta. Entonces, en la escuela del perdón, sanar nuestro corazón, revisar todo lo que está en el pasado, perdonar, ayudarnos, mirar qué nos pasa, que eso del pasado nos está repercutiendo en el presente y daña nuestro futuro, entonces cambiar muchas cosas. El Señor es el que restaura y levanta. Si tú sanas tu corazón, el Señor te restaura familia, todo. El Señor es sobrenatural, renueva y también nos libera de muchas cosas. Pero eso son para los que tienen fe. Por eso es tan importante la fe. Nosotros no podemos pasar por alto la fe. Bueno, el cristiano que no acepta tomar la cruz no es digno de seguir a Jesús, porque no hay gloria sin cruz, como tampoco hay resurrección sin muerte. El que no muere a la carne, al pecado, no resucitará en el espíritu. Por eso muchas personas dicen, no entiendo la palabra, el Señor no me escucha, el Señor no me hace. Esas reservas de que hablo es que porque tú a veces imploras y muchas cosas, pero tú no te das cuenta que quizás ese pecado que llevas en tu corazón, esa cosa que tú no le entregaste al Señor o que no le has entregado, eso puede opacar todo. Cortinas en el cielo donde tu oración no asciende, sino desciende. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que nos comunicamos al Señor de espíritu a espíritu. ¿Cómo estamos? ¿Soy olor fragante? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi espíritu para comunicarme con el Señor? A veces vamos con la ropa bien, sí, nosotros vamos y nos cuesta, pero reconocemos. Pero muchas veces no reconocemos el pecado y queremos vivir en él y no queremos cambiar muchas cosas de nuestra vida aún conociéndolo. Entonces nosotros para crecer espiritualmente tenemos que abrir nuestro corazón, sanar interiormente y tener un corazón limpio, ¿sí? Sin amarguras, sin odio, sin ninguna cuestión. La otra es seguir al Señor. Sígueme. Seguir al Maestro es cumplir, no es imitar a Jesús, es seguirlo totalmente, es ir con Él, caminando con Él. No es que yo soy cristiana, no, es vivir en la palabra como Él lo manda. Él nos ayuda a cargar nuestra cruz, porque Él es fiel y está con nosotros. O
sea que Él siempre está cargando la cruz. Hasta el fin del mundo, dice el Señor, que Él estará todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Es una promesa que está en Mateo 11, 29, 30. Vendrán muchas cruces. ¿Por qué vendrán muchas cruces? Porque hay personas que dicen, pero ¿por qué pasa esto si la persona es buena, si la persona... Mire, nosotros no podemos sacar los pecados, pero Dios sí conoce nuestras cosas y escudriña el corazón. Y nosotros a veces tenemos que pagar la consecuencia. Entonces, por desobediencia, muchas veces tenemos que cargar muchas cruces. Entonces, tenemos que obedecer para que la vida sea diferente. Y también, pues, Dios nos está formando. Es nuestro alfarero, es nuestro maestro. Y nosotros no podemos de la noche a la mañana, no, que porque hago una oración yo voy a cambiar física, no. Tú tienes que cambiar, tienes que reconocer, tienes que arrepentirte genuinamente, tienes que sanar tu corazón, tienes que evaluarte. Entonces tú no vas a cambiar. Si no tienes un cambio tú, ¿cómo Dios vas a trabajar en tu vida? ¿Cómo los demás van a ver tu cambio? Entonces es importante tener en cuenta, pero es importante también para un buen, verdadero discípulo ser pescador de hombres. ¿Qué sacamos con aprender la palabra, engordarnos? No, el Señor es un mandato de Dios, como lo dice en Mateo 28, ir por todo el mundo y hacer discípulos, evangelizar, ganar almas para el Señor. Mira, no es importante el número de personas. Por eso, una iglesia bien pastoreada, donde su pastor, su pastora esté pendiente de sus ovejas en todas sus áreas, es lo importante. No es el número, no es que yo voy y levanto las manos y con eso tengo suficiente adoro. ¿Y cómo he sanado mi corazón? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo me están discipulando? ¿Qué estoy aprendiendo del maestro? ¿Cómo estoy aprendiendo a escudriñar la palabra? ¿Cómo estoy aprendiendo a leer las diferentes cartas del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento? Entonces siempre tenemos que tener el mentor, ese pastor o pastora o líder que nos enseña, que nos explica. Siempre tenemos maestros porque es importante, ¿sí? Porque la palabra de Dios también hay que saberla interpretar. Para eso está la hermenéutica, ¿cierto? Y nos enseñan a que interpretemos de una manera adecuada la palabra del Señor. El verdadero discípulo es el que refleja la obra del Maestro en su vida, el que representa a Jesús. Qué persona tan bonita, qué persona tan noble, qué persona tan atenta, qué persona tan servicial. Tú representas al Señor. El verdadero discípulo es el que deja todo por Él, el que siente esa pasión infinita, el que... Lo contrario a lo que dijimos del falso, el que se compromete, el que es activo, proactivo, el que mira qué hay que hacer. No es el discípulo que se sienta a esperar que den un sermón y a duras penas lo escucha o no lo escucha y listo. No. Entonces tenemos que procurar ser buenos discípulos. Juan 15:8 nos dice, en esto glorificad mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. En esto se glorificó mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Juan capítulo 15, verso 8. Entonces mire que ahí tenemos y nos vamos a evaluar durante este tiempo. ¿Soy verdaderamente un discípulo, un creyente o un simpatizante? ¿O qué estoy haciendo yo para establecer el reino del Señor? Vamos a leer la palabra del Señor con respecto a todo lo que trabajamos y se llama Jesús la verdadera vid. Pero vamos para Juan capítulo 15, verso 4, en adelante hasta el 12. Y vamos a contemplar lo que es el verdadero discípulo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará.
y los que recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecerán en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto está glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. O sea, ganar almas para el reino de los cielos. Como el Padre me ha amado, así también yo es amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces mire que nosotros tenemos que evangelizar, predicar la palabra y dar fruto, porque estamos trabajando para el reino de los dioses, no estamos trabajando para ningún pastor, para ninguna iglesia. La iglesia está en todas partes, el templo es donde vamos a adorar y alabar al Señor. Nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos que ver a la persona enferma, a las personas que necesiten, para que ellos tengan una nueva oportunidad, para que tengan una luz. El verdadero discípulo es el que trabaja en todo momento, pero el que permanece en la palabra de Dios, el que vive la palabra de Dios, el que la estudia, la escudriña y la ama, y el que hace de la palabra de Dios un deleite, que hace de la palabra un espejo donde refleja su vida y se evalúa. Eso es lo que verdaderamente quiere el Señor de cada uno de nosotros. Entonces mire lo importante que es, y le vamos a dar gracias a Dios por el día de hoy, por todo lo que Él nos ha enseñado y por todo lo que es. Y sabemos que lo que el Señor dice es un mandato, porque nosotros a veces la palabra de Dios la vemos, pero es mandato, es un mandato. Y no nos podemos sin leer lo que es la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Vamos a darle gracias a Dios y le vamos a pedir que nos hagas unos verdaderos discípulos. Papito Dios, en esta noche te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros. Padre poderoso, que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que seamos los discípulos que viven tu palabra y que aprenden por medio de ella, Señor. Que aprendamos a cumplir, a comprometernos, Señor. Que no seamos simples asistentes, Señor, sino que te sirvamos con amor, con esfuerzo, Señor. Y que aprendamos, Señor, a ganar muchas almas para el reino de los cielos. Nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias para todas las personas que ven todas estas enseñanzas a través de estos medios, el Twitter, el Facebook Live, y a todas las que ven en diferido. Que tengan muy buena noche y que Dios los bendiga.